Televisión en vivo, hay que estar atento acá. Bueno, hoy este próximo domingo 6 de agosto, Día Nacional del Veterinario. Y te voy a presentar de esta manera, Alejandro, porque por lo general en la apertura siempre hago referencia al porqué de la invitación de un profesional en determinada disciplina, pero en este caso quiero que vos nos comente por qué el día 6 de agosto es el Día del Veterinario en la Argentina y cómo está con otra profesión ahí que me comentaste en la previa. A ver, comentanos ahí y te damos las buenas noches y gracias por estar en el programa, No, al Alejandro. contrario, buenas noches y gracias a vos, Gabriel, por brindarme esta oportunidad a mí y, bueno, y a todos los que ejercemos esta hermosa profesión de veterinario, ¿no? En realidad, agosto parece que fuera el mes de la veterinaria, porque la primera facultad de veterinaria que se creó allá por 1761, ¿Mil? 1761, 1700. estaba Luis XV de rey, todavía no había sucedido la Revolución Francesa, se creó en Lyon, en Francia. A los 3 años se creó en Alfort, también cerca de París. O sea, Francia fue la cuna de la veterinaria, de la educación veterinaria a nivel universitario, ¿no? Y el 6 de agosto de 1883, en lo que actualmente es Lomas de Zamora, en una escuela que no era una universidad, no era una facultad, era una escuela de práctica, se llamaba Escuelas de Veterinaria, Agronomía y Aras de la provincia de Buenos Aires, comenzaron las clases de lo que terminó siendo después la carrera de veterinaria y agronomía de la Argentina, porque empezaron juntas las carreras. Veterinaria y agronomía. Empezaron juntas. ¿Y por qué? Exactamente. Si son distintas o Lo en que ese pasa momento. es que el nivel de conocimiento que había en la época no estaba tan desarrollado como para dividir en capítulos, digamos, los conocimientos, la tecnología, y se metía todo en la misma bolsa. A medida que fue progresando ese conocimiento y se fueron adquiriendo nuevas experiencias y descubrimientos, cada una de las ramas se dividió. Por eso nacimos juntos. Y el egreso de los primeros graduados como médicos veterinarios en ese Instituto Santa Catalina, que se llamó después, y después fue la Facultad de Agronomía y Veterinaria de La Plata, fue también un 6 de agosto, 5 años más tarde, 1588. O sea que agosto es una fecha muy especial para nuestra profesión. Para la historia, ¿no? Para la historia. Y para retomar la historia, Alejandro, para que digamos, bueno, todo esto no tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué y es de destacar que se festeja no solo el Día del Veterinario, sino también el Día del Ingeniero Agrónomo, el Día del Ingeniero Zootecnista, de los técnicos agropecuarios, de las escuelas agropecuarias secundarias. Por eso es el Día de la Enseñanza Agropecuaria en general. Todo junto. Es todo junto. Y si nos ponemos a ver, teniendo en cuenta lo que ha sido y es y será la producción agropecuaria en nuestro país, que ha sido baluarte de nuestro desarrollo, incluso de nuestra cultura, estimamos que es una fecha que se debe tener muy en cuenta, ¿no? Y en general se festejaba desde siempre, pero en el 83 se declaró a través de un decreto ley como una fecha oficial, de celebración oficial. Así que bueno, eso es un poquito la historia resumida de por qué es el 6 de agosto. Bien. ¿Y lo tuyo, Alejandro, antes de pasar a otro tema, terminaste de estudiar acá en Nogoyá, la secundaria? Sí. ¿Y por qué esto de veterinaria? ¿Desde pequeño, algún familiar? ¿Ya lo definiste en la secundaria? ¿O fuiste medio dudando y te encontraste con que sí, esto es lo mío? Yo terminé en el comercio del Sagarna, orgulloso alumno del colegio y de la educación pública. Sí. Y en el último año me decidí por las ciencias naturales, pero no sabía bien qué cosa, ¿no? ¿Dentro de las ciencias naturales qué? Exacto. Hubiera podido hacer la biología, pero no como profesorado, sino como licenciatura. Pero bueno, en aquella época, año 77, cuando terminé el secundario, eso estaba lejos.
estaba Buenos Aires o La Plata o Bahía Blanca. Sí. Y con los tiempos que corrían... Y, perdón, dentro de un contexto sí, de país sí, complicado. estábamos con un gobierno de facto. Un gobierno de facto. Y con, bueno, grandes problemas a nivel institucional, político, violencia. Bueno, nadie iba a dejar que un hijo se fuera tan lejos, ¿no? Existiendo la posibilidad de estudiar en una ciudad que yo desconocía, hasta de nombre, que era Esperanza, a 180 kilómetros de acá, provincia de Santa Fe, una facultad joven del año 73. Joven, así joven. que era joven. Sí. Y bueno, hacia allá fuimos, y así empezó la historia de por qué esta elección. Pero, perdón, ¿y tus padres en su momento te acompañaron o tenían cierto temor? No. Eso se conversó Sí. y obviamente una vez que me dieron el apoyo, Claro, moral como económico, material, sí. ya no había mucho más que decidir y hacia allá fuimos. Y comenzaste a cursar y bueno, dijiste esto es lo mío, o recién tercer año, cuarto año comenzaste. Sí, en realidad había, como hay en todas las carreras, algunas de las que a uno no lo terminan de convencer y las tiene que estudiar igual. Sí. Pero en línea, sí, eso pasa Sí. en todos lados. Lo lindo es la práctica, Leo, Exacto, en lo de ustedes. exacto. ¿No es Sí, cierto? bueno, la nuestra es una carrera muy práctica. Muy sin duda, práctica. sin duda. Sí. Entonces, es un componente infaltable. La teoría es el apoyo y la práctica es donde uno verdaderamente se hace diestro a la hora de efectuar las maniobras que debe efectuar, ¿no? Sí. Y terminaste la carrera y dentro de la amplitud, o mejor dicho, ¿cómo le podrías comentar a vos a la teleaudiencia de en qué consiste tu profesión? Aunque lo sabemos. Sí, bueno, yo vine con la idea de explayarme un poco a los efectos de aclarar algunas cosas sobre nuestra profesión, porque me parece que hasta hoy en día, si bien se ha avanzado mucho, no se tiene una cabal idea de para qué estamos los veterinarios. Bien. ¿Qué es bien, lo que hacemos? Sí. Hay que sacarse de la cabeza al veterinario como el que está detrás de los animales, ya sea en el campo, ya sea en una clínica en la ciudad, etcétera. Nosotros estamos para muchísimas cosas más y creo que es necesario que desde nuestro lugar aclaremos esos puntos. Sí. Y yo me tomé el trabajo de precisamente anotarlos para no confiar en la memoria y para hacer más eficiente el uso del tiempo. Sí. Y te lo voy a mencionar y desglosar un poquito cada uno para que veas la amplitud, la universalidad de incumbencias que tiene nuestra carrera, ¿no? Voy a empezar por la primera, que es clínica y cirugía de grandes y pequeños animales, que es, digamos, lo clásico, lo que clásico. todo entiende que hace un veterinario. Esto referido no solamente a los animales domésticos, sino a los animales silvestres también, que desde hace un tiempo han pasado a ser parte de la agenda de la profesión a nivel masivo. Si bien siempre lo fueron, pero como se tiene más conciencia del medio ambiente y de la conservación de las especies, de la biodiversidad, hay cada vez más veterinarios que se abocan a esa rama. Trabajando en reservas, trabajando en preservación de especies, etcétera, etcétera, lo cual es sumamente interesante y valioso teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, ¿no? Por supuesto. También lo que se hace desde la profesión es la producción y la reproducción animal. Cuando hablamos de producción animal, hablamos de producción de carne, producción de leche, producción de carne de ave, producción de cerdos, producción ictícola y pesquera. Hay veterinarios en los barcos también, aunque parezca... ¿También? Sí, por supuesto. Sí. En cuanto a lo que es reproducción, bueno, es toda una rama especializadísima de la profesión que se dedica a la reproducción animal, ya sea equinos, bovinos, etcétera, cerdos. Realmente son especialidades muy, muy bien valoradas. Sí, y que me llama la atención de que ustedes sean los encargados, porque uno pensaría en la parte más bien a la medicina, a la manipulación genética, y no es esto lo toman ustedes como parte de su profesión. Sí, bueno, los veterinarios también participamos en laboratorios de microbiología o laboratorios de diagnóstico o laboratorios de manipulación genética, por supuesto que sí. Sí. Esto es lo que tiene que ver con la parte de reproducción que te decía. Claro.
Y perdón, y de investigación. Y de investigación y de extensión de los conocimientos, transferencia tecnológica, obviamente como cualquier carrera universitaria. Sí, exacto, sí. Y lo que voy a mencionar ahora es lo que decías vos respecto a los alimentos, ¿no? Hay un rubro de nuestra profesión que quizás es el más desconocido y que también motiva preguntas de la gente. Por ejemplo, ¿qué hace un veterinario en un frigorífico? Bien, O sea, bien. bueno, bien. nosotros no trabajamos solamente con el animal vivo, trabajamos con los productos obtenidos sobre el producto. Por ejemplo, el músculo deja de ser músculo cuando el animal muere y pasa a ser carne. Entonces, hay un veterinario mientras el animal está vivo y hay otro veterinario cuando estamos hablando del producto, que es carne, asegurando la inocuidad y la preservación de ese producto durante toda la cadena. Sea en un frigorífico, en una fábrica de chacinados, en una usina láctea, en lo que se te ocurra que pueda ser una fábrica donde se producen productos y subproductos de origen animal. Siempre lo animal es el centro de nuestra actividad, pero a partir de ahí la difusión de nuestras incumbencias es amplísima. Pequeño detalle, Alejandro. ¿Sí? Yo trabajo no es un tema menor, vos trabajás justamente... sí, hace más de 30 años en el frigorífico en local. 30 años, sí. Podés hablar con mucha autoridad de cómo cuidar todos esos detalles, exactamente, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas en las que trabajamos los veterinarios, que yo lo he hecho particularmente también, en su momento en compañía de mi colega y amigo Juan Carlos Zárate, es la parte de zoonosis y ETAs. ¿Qué son las zoonosis? Son las enfermedades que los animales transmiten a los seres humanos. Tiene una linda experiencia en su momento con Juan Carlos muy buena, en la municipalidad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Que parecía un tema menor, pero ustedes se encargaron de darlo a publicidad y conocer sobre la importancia, con charlas, con ir a las escuelas, después así, ¿no? Exactamente. Ese es el trabajo que un veterinario hace, que no tiene nada que ver con el trabajo convencional, al que uno está acostumbrado a imaginar al veterinario, pero que tiene que ver con la salud pública. Con la salud pública. Mirá cómo se va ramificando, ¿no? Sí, y esta frase salud pública yo la quiero rescatar y la quiero traer a cuento porque se me hace a título personal, pero creo que en general es así la tendencia, es a lo que tiene que apuntar la profesión nuestra para realmente alcanzar un nivel de reconocimiento y de prestigio como corresponde. La producción y control de alimentos, llámese bromatología, inspección veterinaria, el control de zoonosis. No nos olvidemos que el coronavirus puede haber sido una zoonosis si se originó en el mercado de animales vivos de Wuhan o se escapó del laboratorio, no sé. Pero que pasó de animal a animal dentro de las posibilidades. Humano, eso sí. Así que con eso ya no hace falta ningún comentario adicional. Semejante, bueno, está de sabemos más hablar, lo que fue. ¿no? Las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, como ¿Cómo por ejemplo, se llama? ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, con la S final. Los alimentos. Exacto. O toxinfecciones también llamadas, por ejemplo, el botulismo, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, que es muy común. Nuestro país cuenta con la mayor prevalencia de la enfermedad, más de, declarados 500 o 600 casos por año, se supone que es el doble. ¿Podés explicar con más detalle en qué? Es una enfermedad producida por una contaminación de la Escherichia coli, que es de origen fecal, del bovino, o puede ser del humano también, que se da en carnes crudas o mal cocidas. Pequeño detalle, otra vez con el pequeño detalle, no es un tema menor. Exacto. Cuidado con el tema, ¿no? Sí, sí. Porque hay muchos que les gusta decir a mí jugosita y que porque es más sabrosa. No es lo recomendable. No es lo recomendable. Sobre todo si se trata de carne picada, que es la más manoseada, por decirlo en forma vulgar, ¿no? Bien. Esta enfermedad es la principal causa de trasplante hepático y renal en niños menores de 5 años. O sea que es importantísima. Y es todo por una contaminación con materia fecal. O sea, nos estamos dando idea de en qué condiciones se produjo esa carne, ¿no? Claro, sí. Entonces, el cuidado que hay que tener de higiene y toda esa cuestión. Bueno, este tema y todo lo que es a las luchas epidemiológicas, por ejemplo, la vacunación contra aftosa, que no es contagiosa al humano, pero la nombro como ejemplo, la lucha contra la brucelosis, que va paralela a la de aftosa y que sí es una zoonosis, que se contagia, y así cuantas otras más, también forman parte de lo que es el rol del veterinario en la salud pública. Bien.
A tal punto se ha difundido esto en el mundo y se ha reconocido que la Organización Mundial de la Salud hace cosa de 15 años fijó un criterio que se llama una sola salud. Una sola sola salud. Como si fuera un lema. Un lema, One Sí. Health en inglés, una sola salud. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Que atrás de esa idea se aunan todos los programas de salud ambiental, como hablaba Silvia hace un rato, la importancia de la salud ambiental, la salud humana, la salud animal y la salud vegetal. En la coordinación y programación de todas esas luchas se concentra ese lema, una sola salud. O sea, la salud es la salud de todo, porque no puede haber personas sanas con animales enfermos o con un ambiente enfermo, Sí. o con plantas enfermas. Es un todo. Es una concepción muy abarcativa, ¿no? Qué Pero es lindo. muy real. Y en esa idea fue que en febrero de este año el Ministerio de Salud de la Nación emitió una resolución donde declara de interés sanitario la profesión veterinaria, lo cual es, para nuestra profesión, una palmada en la espalda muy grande, un aliciente, Bueno. porque es un reconocimiento a nuestro rol fundamental en lo que es la salud humana, y eso da, como decía más temprano, la idea de que nosotros como veterinarios tenemos que pensar en eso, en que somos parte de un gran engranaje donde somos un elemento crucial. Alejandro, es la ministra Bisotti Sí. de la Nación. Sí. Pero repetilo porque es un logro que marca, Sí. no sé si un antes y un después, vos corregime, pero es algo muy importante para la profesión de ustedes esto. Es un hito. Es un hito. Sin duda es un hito porque tengo entendido, de acuerdo a los colegas de los colegios, distintos colegios que fueron al hecho, al evento, nunca se había recibido a los colegios veterinarios en el Ministerio de Salud. Entonces ya eso solo está marcando Sí, un sí, cambio, ¿no? sí. en las Pero, las tendencias. pero a ver, sintetiza lo que vos dijiste de lo que es Sí. todo, ¿eh? Estas 4 cuestiones, Sí. lo humano, lo ambiental, lo Vegetal y animal. Sí, 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 Sí. el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, la resolución declaró a la profesión de interés sanitario. Quiere decir que estamos en la consideración para formar parte de los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, como quiera Sí, como mencionarlo, se quiera mencionar. que tienen que hacerse cargo de los programas de prevención y de control de las enfermedades que ya están entre nosotros, porque el dengue fue Claro. un anticipo, después vino el dengue también, empezó como zoonosis, después vino el coronavirus y van a seguir. Sí. Van a seguir las epidemias, van a seguir las pandemias, porque este mundo tan interrelacionado, Sí. con la intensificación de la producción a todo nivel y el aumento de la población y la disminución del hábitat de los animales, que se restringen cada vez a nichos más pequeños, hay un intercruzamiento de virus, de bacterias, de microorganismos que hacen que estas enfermedades que ya existían reaparezcan, o como se dice, sean reemergentes. Sí. Y el 60% de los agentes contagiosos son zoonosis, el 60%. Y el 75% de las enfermedades emergentes o reemergentes, como fue en su momento el dengue se había extinguido hasta el año 80 y pico, reapareció, son zoonosis. O sea, este capítulo de la zoonosis necesita de parte de nuestra profesión un involucramiento muy grande y una toma de conciencia a todo nivel profesional, poblacional y también, sobre todo, gubernamental, si queremos evitar o por lo menos minimizar este tipo de pandemias tan trágicas como la que tuvimos hace poco. Estamos, Alejandro, y no es por llevarte un tema político, pero este tema de la iniciativa que tomó el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no debería ser plasmado en una ley nacional y luego provincial para darle mayor peso, mayor respaldo a la profesión de ustedes? Te digo porque puede estar escuchando algún futuro Yo estimo que legislador, sí, porque debería darse, porque el ministro pasa, viene otro gobierno, que por ahí estamos acostumbrados en Argentina de que lo que hizo bien,
a lo mejor, lo recibieron a los veterinarios, no, yo no los quiero recibir. No, debería darse una continuidad, aprender en Argentina a establecer políticas de Estado que tanta falta nos hacen y la continuidad, ¿no? Sí, sí, comparto plenamente que debería ser una política de Estado y no quedarse solamente con una parte formal, digamos. Pero confío en que va a ser así porque los tiempos lo exigen, Gabriel. Claro. No hay otra, la realidad te lleva puesto, si no. Sí. Y lo que sería para ustedes una jerarquización también de la profesión. Totalmente. A nivel colegio, porque vos estás nucleado a nivel provincial. Claro, está bien. Bueno, quedan algunas, por ejemplo, la docencia es otra de las actividades que ejercemos los también la veterinarios docencia, a nivel secundario, como puede ser acá en La Carola, o a nivel universitario, como puede ser en las facultades, como la que tenemos acá, la extensión áulica de la Tecnicatura Agropecuaria de la UADER, extensión de Villaguay, que tenemos ya varios 6-7 años de funcionamiento. También la educación es digamos, un nicho donde podemos trabajar los veterinarios, elaboración de medicamentos, de vacunas, etcétera. Hay mucho más. Sí. Podemos volver, pero me quería detener un poquito en cuántos somos los veterinarios. Bien. Porque por ahí es un dato que no está muy al alcance. Bien. Bueno, lo que me costó conseguir fue un dato oficial a nivel nacional, porque los colegios o consejos veterinarios de cada provincia estamos adheridos, la mayoría, no todos, a lo que es la FEVA, Federación Veterinaria Argentina. Y no me pudieron dar datos fidedignos, entonces fui a Don Google. Bien. Sí. Y Don Google me dijo que había aproximadamente 25.000 veterinarios en la Argentina. 25.000 veterinarios. En Entre Ríos tenemos, estos datos sí me los dio el colegio, oficiales, sí. 1.048, de los cuales, atención, 776 varones y 272 mujeres. Estamos en un 25% de mujeres. Hace 30 años cuando yo estudiaba o más, las chicas eran un 10% cuando mucho. Y hoy la matrícula femenina es más alta que la matrícula masculina, en general en todas las facultades. Sí. Pero en veterinaria uno estaba acostumbrado a ver al hombre, ¿no? Al hombre, sí. Bueno, esto es parte de lo que decía Silvia hace un rato, de cómo la sociedad, espacios que uno va ganando también, que van ganando las mujeres, sí, ¿no? lo han ganado, sí. Sí. Bueno, en el departamento de Nogoyá somos 40. Estamos hablando de Nogoyá, Lucas, Hernández, Aranguren y, bueno, zona rural. De toda la zona rural. Que no es poco. Que no es poco, ¿no? No es poco. Sí. Pero bueno, además de la parte de tambos, tenemos cría, tenemos la producción de cerdos, que ha crecido mucho en nuestra provincia y en nuestro departamento. Entre Ríos hoy debe ser la cuarta provincia en producción de cerdo, después de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, obviamente, ¿no? Sí. Es la cuarta, o sea, hemos pegado un salto muy grande en cantidad y en calidad, ¿no? Sí, bueno, la calidad es generalmente muy buena, pero en Nogoyá hace 15 años atrás no había criadero de cerdos. Claro. Sí, de aves, porque bueno, somos la provincia avícola por excelencia. Bueno, y en todas esas granjas hay veterinarios. En todas las granjas veterinarias. Y muchas mujeres. Qué bien. Amén de las que se dedican a los pequeños animales y que las podemos ver en todos lados. Que la podemos ver acá en la ciudad también, en la ciudad, ¿cierto? También. Dedicarse, hay como una cuestión maternal ahí con el de los cuidados de los pequeños animales, ¿o no tiene nada que ver? Sin duda que la mujer de por sí es mucho más cariñosa, más demostrativa, más afectiva que el hombre, ¿no? Sí. Entonces sí. Por ahí tiene que ver eso, yo creo que por ahí pasa la cosa. Sí. Nosotros somos más rústicos para otras cuestiones. Más duros, sí. Sí. Eso no quiere decir que no nos emocionemos también. Y no, por supuesto. Y que no sintamos ante la pérdida, ¿no? El dolor del animal. Sí. Y con los años eso se va. Sí, uno se pone más sensible. Sí, te puedo asegurar. Sí, con el tema de la mascota y toda esa cuestión. O por ahí uno dice, no, yo no me dedico mal a la mascota porque sufro con el cliente, sufro que no puedo salvar la vida porque es una cuestión y me dedico a otras cuestiones, ¿no? Exacto. Bueno, ese aspecto, porque el veterinario ¿con qué trabaja? Trabaja sobre el animal, pero trabaja con el dueño del animal, con el cliente, se entiende con él, no dialoga con el animal, si bien uno aprende a leer, ¿no? A leer, ¿no? Los signos, los síntomas, el lenguaje corporal del animal. Pero además de la parte técnica, ya sea clínica o quirúrgica, uno tiene que cambiarle la cabeza o hacerle entender algunas cosas al dueño
para que ese tratamiento, esa cirugía den resultado. Cómo cuidarlo al animal, cómo Claro, relacionarse con él, claro. cómo generarle el bienestar que el animal necesita y cómo hacerse responsable, la tenencia responsable, de la que habla tanto el colega Romero, que es mediático, Sí, y sí, de la sí, que sí. hemos dado cuenta muchas veces desde Sí. el departamento de zoonosis, que estábamos con mi colega Zárate. Tenés que hacerte responsable de tu mascota, Claro. Si no, porque no si la no, no tenga, lo ¿no es cierto? tengas. Claro, no la Tenés así que de darle simple. amor, por sobre todo, tenés que alimentarlo bien, cuidarlo sanitariamente, no comprarle tantas chucherías y cositas. Más vale hacerlo atender bien con un veterinario Sí, y sobre todo educarlo. El animal tiene su época, como los niños, su edad en que es más permeable a la educación y después ya se hace más difícil, lo cual no quiere decir que es imposible. Hay que sí. entrenarlo. Ni hablar si tenés un perro peligroso, bueno, Sí, hemos sí, sabido sí. lo que pasa con los perros Sí, peligrosos. exactamente. Entonces, tener un animal de compañía es una responsabilidad, yo Enorme. diría que es como tener un hijo, Sí, sí, por supuesto. si vale la comparación. Sí, sí, sí. Alejandro, se nos terminó el tiempo. Sí, entiendo. Quedaron cosas, pero creo haber sido bastante Sí, ha sido muy, amplio. muy interesante el programa de hoy Entre Líneas con dos especialidades distintas y cómo han hecho docencia los dos, ¿eh? Porque hemos aprendido. Y eso Sí. es lo que uno intenta a través de estas entrevistas, dejar Sí. siempre una enseñanza Sí, sí. y cuántas cuestiones en tu profesión que seguramente mucha gente no conocía. Qué amplitud que tienen en cuanto a tu profesión y lo que habló Silvia también en lo suyo también. Sí, es cierto, es cierto. Y uno tiene que hacer docencia siempre, aunque no sea docente de profesión como lo fui yo, Sí, pero sí en cuanto a la difusión de qué es lo que hace y por qué lo hace, y hacia quién va dirigido, que básicamente a la gente. exactamente. Muchas gracias. No, gracias a vos y al canal por la invitación. Bueno, si Dios quiere, solamente si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente en Entre Líneas. Muchas gracias.